Dios le bendiga, hermanos. Vamos a tener nuestra predicación el día de hoy. Antes, permítanme felicitar a todas nuestras hermanas, hoy que es el Día de las Madres. Dios le bendiga y les colme de bendición y que puedan disfrutar también en compañía de sus seres amados. El día de hoy vamos a tener nuestra meditación en 1 Corintios, capítulo 1, versos 4 al 9. Le he titulado al tema de hoy que Cristo sea el objeto de nuestro gozo. Antes de iniciar nuestro tema, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tus bendiciones, por tu amor, por tu misericordia, porque nos concedes este día tan hermoso en el cual podemos venir frente a ti, Padre, para adorar tu nombre, para aprender de tu palabra. Padre, te pido que tú seas el que nos guíes en todo momento a hacer tu santa voluntad, Padre. Que seas tú el que encamines nuestros pasos, que seas tú nuestro protector en medio de esta crisis, Padre. Que tú estés con cada uno de mis hermanos, Padre, ayudándoles, Padre, en sus necesidades. Pero te pido también por mis hermanas, que tú estés con ellas, tú las bendigas y las ayudes, Padre, a ser buenas madres, que puedan conducir a sus hijos en tus caminos, Padre, y puedan levantar generaciones que honren y glorifiquen tu santo nombre. Te pido, Padre, que tú nos acompañes en este momento que nos disponemos a meditar en tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe y nos conduzca al conocimiento de tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy vamos a estar en 1 Corintios, capítulo 1, versos 4 al 9. Ahí estaremos teniendo nuestra meditación el día de hoy. Y el título, como he mencionado desde el principio, que Cristo sea el objeto de nuestro gozo. Y aquí cabría una frase interrogativa. Usted, hermano, hermana, ¿en qué se goza? ¿Cuál es su gozo? ¿Qué es lo que le hace verdaderamente feliz? Cuando hablamos de gozo, sabemos que hablamos de una gran felicidad, algo que le desborda de felicidad. ¿Qué es su gozo? Podemos ver en estos primeros versos en la carta a los Corintios que dice de la siguiente manera: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces nosotros podemos decir que el gozo del creyente debe estar en Cristo. Él es y Él debe ser nuestro gozo. En primer lugar, nuestro corazón debe gozarse al ver lo que Dios hace en la vida de nuestros hermanos. El apóstol Pablo, en los primeros versos, vemos que está en un agradecimiento. Él está agradecido con Dios y él siempre da gracia a Dios por aquellos hermanos que han recibido al Señor Jesucristo. Y él está muy gozoso al ver que la iglesia se encuentra en el camino de Dios. Y yo creo que cuando usted ha llevado a alguien a los pies de Cristo, ha experimentado ese gozo. Muchas personas llegan a la iglesia, conocen al Señor Jesucristo, pero al cabo del tiempo no permanecen, sino que regresan a sus viejas prácticas. Y eso estaba pasando en Corinto. Algunos hermanos que estaban en la iglesia aún querían conservar sus prácticas pecaminosas. Entonces era necesario que la iglesia se dé cuenta que ya no puede seguir conduciéndose como aquellos gentiles, como aquellos que están sin Cristo, sino que ahora en Cristo necesitaban ir progresando en la fe. El ver a los hermanos en la iglesia es algo de gozo. El ver que las personas se mantienen
reuniéndose, buscando el nombre de Dios, es algo que da gozo a aquel que comparte el Evangelio. Pero no solamente el que estén, el que permanezcan, sino el que se desarrollen en la fe cristiana. Y ese es el gozo de Pablo. Me gozo de que estén ahí reunidos, pero que estén creciendo, dice. Por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos. No se quedaron solamente con la gracia salvadora, no solamente se quedaron con la salvación provista por Cristo, sino que fueron enriquecidos. Y cada uno de nosotros, hermanos, podemos ser enriquecidos por Cristo Jesús. Pero algunas personas no quieren ser enriquecidos. Algunas personas quieren seguir viviendo en la miseria espiritual. Algunas personas quieren seguir viéndose andrajosos, sucios espiritualmente hablando, y no quieren crecer, no quieren enriquecerse, no quieren gozar de vestiduras limpias delante del Señor, sino que permanecen en sus pecados. Y eso no es motivo de gozo. Los que predican el Evangelio nos gozamos al ver el progreso de los cristianos, pero nos entristecemos cuando le vemos alejarse de Cristo. Nos entristecemos cuando vemos que no han progresado en la fe, cuando vemos que no han crecido, cuando vemos que aún están en los rudimentos, en aquellas cosas básicas, cuando ya debieran ser maestros de la fe. Así que se espera que cada creyente sea enriquecido. Ahora, esa riqueza que nos habla el Señor Jesucristo no está hablando de una riqueza material, no está hablando de los bienes materiales, sino que está hablando de los bienes espirituales. Dice, porque por todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, verso 5, en toda palabra y toda ciencia. Así que la palabra de Dios nos enriquece en el conocimiento de la verdad. No un conocimiento según el hombre, sino que nos enriquece en aquello que el hombre natural no puede explorar. Y eso es lo espiritual. Porque ¿quién conoce las cosas de Dios, sino que el Espíritu de Dios que mora en él, el cual transmite ese conocimiento a los hijos de Dios por la unión que hay en el Espíritu? Entonces ese Espíritu Santo nos comunica todas las cosas constantemente, de tal forma, hermanos, que nosotros disfrutamos de esa bendición, de esa ventaja que sin Cristo no podríamos disfrutar, que solamente aquellos que han depositado su fe lo pueden disfrutar. Pero necesitamos no solamente creer, sino que necesitamos renunciar al pecado, porque al grado que nosotros vamos adoptando la vida cristiana, al grado que nosotros seguimos a Cristo sus pisadas y aprendemos de Él y andamos como Él, es el grado que Cristo se revela en nosotros. Y entonces estamos siendo enriquecidos a través de Él. Usted y yo podemos gozar de esas riquezas, pero necesitamos estar dispuestos a renunciar al mundo. Porque todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Y cuando nosotros somos enriquecidos en esa palabra y el conocimiento de Cristo empieza a permear nuestra mente, cuando nuestro razonamiento se basa en las razones de Cristo, cuando nuestro motivo de ser y hacer es Cristo Jesús, entonces el testimonio de Cristo desborda en nosotros y puede ser visible. Pero hermanos, muchas veces nosotros hacemos que ese testimonio sea invisible cuando nos negamos a razonar como Cristo, cuando empezamos a adoptar pensamientos humanos, mundanos, cuando nosotros empezamos, o mejor dicho, regresamos a los rudimentos de la carne, a las prácticas de la carne, y abandonamos el verdadero conocimiento que se halla en Cristo Jesús. Por eso, aquí en este agradecimiento del apóstol Pablo, nos quiere llevar a que nosotros nos gocemos cuando vemos al hermano progresar.
Ahora, este gozo no es pasivo. Pablo no se encuentra de forma pasiva esperando que los hermanos desarrollen su fe. Al menos hay dos cosas que el apóstol Pablo sabemos que hacía con los creyentes. Uno, orar por ellos. Nosotros debiésemos estar orando unos por otros para que, como dice a los filipenses, crezcan en todo conocimiento y amor. Debemos estar orando unos por otros para que seamos fortalecidos en la fe. Debemos orar unos por otros para que nuestra vista tenga mayor claridad y detectemos el pecado que mora en nosotros y estemos dispuestos a renunciar. Debemos estar orando por nuestros hermanos, no solamente en los momentos de crisis, no solamente por las cosas materiales, sino que también debemos orar por las cosas espirituales, por aquellas necesidades espirituales. A veces vemos al hermano que empieza a coquetear con el mundo y lo primero que hacemos es agarrar la piedra y arrojar la piedra, cuando lo que debiésemos hacer en primer lugar es orar por él. A veces queremos levantar un juicio en contra de aquel hermano que empieza a titubear su fe, aquel hermano débil que flaquea en la fe, en vez de buscar que Dios lo fortalezca y pueda él así desarrollarse en la fe y abandonar el mundo. Pablo dice, yo me gozo. Yo estoy buscando de forma activa que ustedes se desarrollen, y cuando ustedes logran desarrollarse, avanzar en la fe, yo me gozo juntamente con ustedes. Ahora, Pablo no solamente oraba por los hermanos, sino que Pablo instruía a los hermanos. Y entonces nosotros, cada uno de los que hemos conocido a Cristo y que vamos creciendo en la fe, debemos tener tanto el conocimiento como el testimonio que nos respalde para apoyar a otros a que también se desarrollen en la fe cristiana. Porque muchas veces nosotros no estamos apoyando al hermano a que se desarrolle en la fe. Porque a veces nosotros mismos no nos hemos desarrollado en la fe. Y si no hemos logrado superar aquellas cosas malas que hemos venido practicando, si nosotros no logramos entregarnos por completo, si no hemos establecido una rutina de adoración, una rutina de estudio, si nosotros no estamos esforzándonos para vivir una fe cristiana, entonces, ¿con qué capacidad podríamos ayudar a otros a dejar sus malos hábitos? Es por eso, hermanos, que este gozo que siente Pablo está fundado en Cristo, en primer lugar, pero también es un gozo activo porque Él ha hecho lo posible para que los hermanos puedan desarrollarse en la fe. Así que se espera que cada creyente sea enriquecido en la palabra y en ciencia. Se espera también que cada creyente sea rico en el testimonio cristiano. Así que para esto nosotros vamos a hacer dos cosas: orar por los hermanos y apoyar al hermano débil en la fe. Pero principalmente debiésemos también nosotros tener ese corazón de Pablo. Se pregunta por qué Pablo se goza por los otros. El corazón del fariseo se gozaba de sí mismo. ¿Se acuerdan cuando estaba con el publicano? Yo soy, y te doy las gracias que no soy como aquel que sí es malo. Yo soy muy bueno, yo entrego mis diezmos, mis ofrendas, pero ese sí es malo. A veces nosotros, hermanos, tenemos un corazón de fariseo y por eso no podemos gozarnos por nuestros hermanos. En cambio, Pablo tiene un corazón cristiano. Doy gracias a mi Dios siempre por todos vosotros. Es necesario, hermanos, que nosotros podamos gozarnos por los demás. Si no podemos gozarnos por los demás, menos haremos algo para que ellos progresen. Así que formar ese corazón cristiano y hacer un lado el corazón de fariseo. En segundo lugar, nuestro corazón debe reconocer que Cristo es el autor de nuestras victorias. Si usted se da cuenta en la lectura que tenemos, todo apunta a Cristo. Fueron enriquecidos. Pero ¿cómo fuimos enriquecidos? Fuimos enriquecidos gracias a Cristo.
Dice el verso 7, de tal manera que no os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Así que hemos sido enriquecidos en Cristo y tenemos todo tipo de don. Y nosotros debemos reconocer que ese don precioso que tenemos desciende de Dios, como dice Santiago. Y no solamente el don, también tenemos habilidades, también tenemos conocimiento, también tenemos algunas destrezas y a veces llegamos a pensar que todo esto es debido a nuestro esfuerzo, que todo esto es debido a nuestra preparación, a lo afortunado que somos, y algunos cristianos lo llegan a decir que es gracias a la vida, como que si la vida fuera un ser, una deidad, la cual le proveyera de algunas gracias. Y eso es algo que debemos tener cuidado. Gracias a Dios, Él es el que me ha provisto de todo, tanto de los dones como de habilidades, como algunas destrezas, conocimientos, pero principalmente me ha dotado de la vida para que yo pueda usar todo esto en el marco de la iglesia. Muchas veces somos como aquellos padres de familia que son muy buenos con los de fuera de casa, pero no cumplen con los de casa. A veces somos así. A veces somos muy hábiles o tenemos conocimiento, los cuales usamos fuera de la iglesia para beneficio propio, y no usamos nada de nuestro conocimiento, nada de nuestras capacidades y aún nada de nuestras provisiones para el bien de la iglesia. Y ese es un error, porque entonces no estamos reconociendo que las cosas vienen de Él. Cuando nosotros no reconocemos que Él es el autor de todas nuestras victorias, entonces nos sentimos dueños de aquellas victorias y empezamos a inflarnos como aquellos fariseos y no podemos dar gracias. Esto lo he comentado ya en otras ocasiones. Por ejemplo, a la hora de los alimentos, ese es un ejemplo muy sencillo. A veces estamos a la hora de los alimentos y no tenemos la capacidad de reconocer que Dios ha puesto el plato en la mesa. Y por eso no le damos gracias y despreciamos los alimentos. O a veces dejamos residuos, no los consumimos, los desperdiciamos, porque no hemos reconocido que Él viene todo. Cuando alguien que amamos mucho nos regala algo, yo creo que no soy el único, pero cuando alguien que amo me regala algo, suelo conservarlo. Y pasan los años y ahí están conservados y esos son mis pequeños tesoros. ¿Por qué? Porque aunque sea algo muy sencillo, representa el amor de aquella persona. Cuando Dios nos provee, por muy sencillo que sea lo que nos provea, representa el amor de Dios hacia nosotros. Y a veces no lo sabemos valorar. Así pasa con nuestros dones. Nuestros dones son dados por Dios. Dice que el Espíritu Santo los repartió como quiso a quien quiso. Y entonces nosotros tenemos ciertas capacidades especiales que Dios en su amor nos ha dado, nos ha regalado, no porque lo merezcamos, no por lo bueno que seamos, sino por su amor. Y hemos sido enriquecidos con todo don precioso. Y entonces nosotros debiésemos ser buenos administradores de aquel regalo que Dios nos ha dado. Así que aquí nos cabría preguntar, ¿qué está haciendo usted, hermano, con el don que Dios le ha dado? ¿Está poniéndolo en práctica en la iglesia? Ahorita estamos tal vez un poco imposibilitados en algunas cosas. No estamos reunidos, así que aquel que daba clases, que predica, no lo está poniendo muy en práctica ahorita, debido a la contingencia. Aquellos que tienen habilidades para el canto, pues tal vez no están cantando de forma pública. Pero cada uno de nosotros podemos seguir adorando en nuestras casas con aquellas habilidades y dones que Dios nos ha dado. También podemos adorar a Dios con nuestros recursos.
tenemos que hacer las cosas por amor a Dios y agradecer a Dios y entonces ofrecernos a Dios. Pero cuando nos ocultamos, cuando no hacemos la parte correspondiente según Dios nos ha dado, entonces no estamos siendo agradecidos. Pablo dice, estos hermanos han crecido y han recibido todo tipo de don, y esto es algo por el cual yo doy gracias, porque lo estoy viendo. ¿Cree usted que Pablo daría gracias si los hermanos no estuviesen poniendo por obra aquellos dones? Claro que no. Pablo no pondría ahí que da gracias. No pondría el asunto de ser enriquecidos con el don. Pablo está viendo que los hermanos son hermanos esforzados en la fe, y uno se goza de esto. Cuando vemos a aquellos hermanos que llegaron sin conocer nada de Cristo y luego van creciendo, entonces vemos como pastores el fruto del esfuerzo. Cuando vemos a una congregación que toma las enseñanzas y la pone en práctica, nos gozamos. Cuando vemos a aquellos cristianos comprometidos con la obra, entonces decimos, vale la pena el sacrificio. Pero en ocasiones uno piensa como Pablo, ¿será que en vano he trabajado? No veo el desarrollo en las personas, y eso puede llegar a frustrar el trabajo pastoral. Pero Pablo aquí se goza de que cada uno de los hermanos está usando lo que Dios le dio. Usted está usando aquel regalo de parte de Dios. Si no, ¿qué espera? Imagínese si esto de la cuarentena nunca pasara y siempre fuera así. Si ya no volviese la vida a ser como antes, usted habrá desperdiciado el tiempo que tuvo en la iglesia. Si esto llegara a su fin, el Señor Jesucristo llegara en algunos días, ¿qué cuentas le estaría entregando al Señor con lo que le dio para trabajar? A veces tenemos ideas, planes, proyectos, nos emocionamos, pero nunca lo concretamos. A veces no lo hacemos por temor y no estamos confiando en que Dios, si nos ha dado el don y Él ha puesto ese proyecto en nuestro corazón, no confiamos en que Él nos va a guiar y nos va a apoyar y nos va a proveer para desarrollar ese proyecto. En ocasiones no es el temor, en ocasiones es que le damos prioridad a otras cosas y creemos que es más importante alguna otra cosa que Dios, y se nos hace fácil quitar de la agenda a Dios porque tenemos muchas otras cosas que hacer. Eso no es correcto. Hemos desperdiciado nuestra vida. El don que Dios nos ha dado, hermanos, es para que nosotros lo usemos. Y si estamos siendo enriquecidos de parte de Dios, es para que compartamos esas riquezas también. Es para que usemos de lo que Dios nos ha dado para poder beneficiar a los demás. Esto nos habla de ese corazón cristiano y que hemos dejado el corazón egoísta del fariseo que solamente pensaba en sí mismo. Verso 8. El cual también os confirmará hasta el fin. ¿Quién? Jesucristo. Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y eso estamos hablando ya de un tiempo futuro, cuando el Señor venga por su iglesia, entonces seamos presentados frente a Él y todas nuestras buenas obras, o mejor dicho, todas nuestras obras serán probadas por fuego, y aquellas que no estaban fundamentadas en Cristo, en el amor, aquellas obras que no hicimos de buena calidad, con un buen deseo de corazón, todas esas obras se consumirán y entonces no tendremos nada. Para que seamos irreprensibles en ese día de Cristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Eso nos lleva al tercer punto. Nuestro corazón debe gozarse de que de Él depende nuestra permanencia. Nos gozamos de que somos salvos y que nada nos apartará de la mano de Dios, gracias a Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos confirma en todo momento, hasta el fin. Nos confirmará en todo momento. Desde el momento en que venimos a los pies de Cristo, y que en aquellas ocasiones cuando éramos nuevos en la fe,
que todavía podíamos ser movidos por Satanás, a veces venía a nuestra mente y nos decía, tú eres hijo de Dios. Y entonces nuestro enemigo nos quería hacer dudar. Pero él nos hablaba y nos decía, tú eres mi hijo. No por lo que hayas hecho, ni por tus esfuerzos, ni por tus buenas obras. Tú eres mi hijo porque has depositado tu fe en mí. Yo he muerto en la cruz y he hecho todo por ti. Descansa en mí, tú eres mi hijo. Nos confirmó en aquel momento. Pero hemos crecido en la fe y vamos acumulando años en el cristianismo y vamos esforzándonos para ser un mejor hijo de Dios, pero de repente caímos en el pecado y cuando nos sentimos titubear y pensábamos, ¿será que merezco ser llamado hijo de Dios después de lo que he hecho? Entonces Cristo venía y nos tomaba nuevamente en sus brazos y decía, hijo, levántate. Yo soy el que ha hecho todo por ti. Y todo esto yo te lo he perdonado. Nada más levántate, esfuérzate y sé valiente. Sigue luchando, sigue la carrera. Él nos ha confirmado también en esos momentos cuando por algún motivo hemos caído y Él nos ha levantado. Así que Él nos confirma. Y en el momento en que estemos ante su presencia, será Él el que diga, estos son por los cuales yo he muerto. Esos son aquellos que han creído en mí. Estos son aquellos que han sido lavados por mi sangre preciosa. Estos son los que merecen entrar al cielo, no basado en sus obras y su esfuerzo personal. Ellos son los que merecen entrar porque han creído en mí, en lo que yo he hecho a favor de ellos. Así que Él nos confirma hasta el fin, en todo momento. Pero también nos confirma, y dice aquí, para que seáis irreprensibles. También nos trae la mente que somos hijos de Dios, para que nosotros nos guardemos en la santidad que Él requiere de sus hijos. Dios desea que seamos santos y Cristo constantemente busca trabajar en nuestras personas para encontrarnos una iglesia gloriosa, sin mancha, sin defecto alguno. Y ahí trabaja juntamente con el Espíritu Santo, el cual es el encargado de darnos cuenta cuando andamos mal. Así que debemos dar gracias a Dios porque estamos en la salvación y no perderemos la salvación gracias a su Hijo, gracias a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso el verso 9 dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo. Dios es fiel. Y nosotros debemos alabar a Dios por su fidelidad. Nosotros debemos venir a Él con cantos, con alabanzas, con una actitud de adoración, agradeciendo su fidelidad. Porque realmente no estamos aquí y no estaremos en el cielo basado en nuestra fidelidad. Porque muchas veces hemos fallado. Muchas veces nos tambaleamos y nos dejamos convencer por el maligno. Muchas veces no somos responsables como cristianos. Así que si fuera basado en nuestra fidelidad, nosotros hubiésemos quedado tirados en el camino. Pero damos gracias a Dios porque Él es fiel y Él cumple su palabra y nos ha llamado hijos suyos. Y tenemos comunión, compañerismo con el Hijo, con Cristo Jesús, gracias a que Él permanece fiel. Hermanos, tenemos que reconocer en nuestro corazón la grandeza de nuestro Dios. Hemos visto que nuestro corazón debe gozarse al ver lo que Dios hace en la vida de nuestros hermanos, no solamente en nuestra vida. Que nuestro corazón debe reconocer que Él es el autor de nuestras victorias y que nuestro corazón debe gozarse de que de Él depende nuestra permanencia. Así que gocémonos en el Señor. Por esos motivos Pablo decía, si de algo tengo de qué gozarme, de algo tengo que gloriarme,
es en Cristo Jesús. Todo lo que he tenido, todos mis éxitos personales, lo tengo por basura con tal de alcanzar a Cristo, porque Él es el objeto de mi gozo. Así que, hermanos, gócese en el Señor. ¿Cómo no gozarnos en su palabra? ¿Cómo no gozarnos cuando cantamos? ¿Cómo no gozarnos en la participación en la iglesia? Si todo lo que tenemos depende de Él, ha provenido de Él. ¿Cómo no gozarnos, hermanos? Así que yo le invito a que usted se goce en el Señor, que usted disfrute de estar ante su presencia. Tal vez no estemos en el templo, pero realmente nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Tal vez en este momento no podamos reunirnos. Lo óptimo sería reunirnos y estar juntos, porque ese es el deseo de Dios, que nosotros nos reunamos, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque el deseo de Dios es que nosotros estemos en comunión unos con otros, para que así envíe bendición en la iglesia. Pero sabe Dios que esto no es porque nosotros seamos negligentes, porque nosotros no querramos buscarle. Sabe Dios que en nuestro corazón deseamos estar reunidos. Sabe Dios que nosotros seguimos gozándonos en la comunión, pero necesitamos realmente gozarnos. Porque si no nos gozamos de esto, si nosotros no somos fieles en nuestra casa, si en lo poco que podemos hacer ahorita no somos fieles, no podremos engañar a Dios. Es así, hermanos, que les exhorto a que no bajen el ritmo. Les exhorto a que ustedes sigan siendo fieles al Señor en sus reuniones, en sus ofrendas, que sigan siendo fieles a Dios en su compromiso cristiano, en vivir una fe auténtica. Usted permanezca fiel al Señor, aunque estemos limitados por el momento en cuanto al espacio y tiempo. Pero gocémonos en el Señor y alabemos su nombre, y que nuestro corazón se desborde de gozo al ver sus grandes maravillas hechas en nuestros hermanos y en nuestra vida. Dios le bendiga, hermanos.